Primer libro de Samuel. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 que he titulado, bueno, aunque en la Biblia también tiene ese titulito, El nacimiento de Samuel. Empezaremos, hermanos, a estudiar los libros 1 y 2 de Samuel. Y tú tal vez te estés preguntando, ¿y por qué estudiar estos libros? ¿Por qué estudiar estos dos libros del Antiguo Testamento? Bueno, primero porque estamos recibiendo una constante dieta del Nuevo Testamento, pero nos viene a bien que también estudiemos del Antiguo Testamento, una dieta balanceada, ¿no? Conocimiento del Nuevo Testamento, conocimiento del Antiguo Testamento. Además, porque es palabra del Señor y tenemos mucho que aprender de esta serie de historias que nosotros tenemos en este par de libros. Y más importante que todo lo que he dicho, es que si es palabra de Dios, pues toca escucharla, para que podamos, como decía Pablo, no haber rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, que podamos escuchar más y más de la palabra del Señor. Antes de entrar a la exposición de hoy, no obstante, quisiera que notáramos un pequeño detalle que ya lo estoy mencionando, pero es necesario aclararlo, y es que no dije, vamos a empezar a estudiar el primer libro de Samuel, sino que dije, vamos a empezar a estudiar el primer y segundo libro de Samuel. Porque, hermanos, aunque nosotros en nuestras Biblias lo tenemos como dos libros, realmente es un libro en el original. O más bien, en la Biblia hebrea, cuando los judíos compusieron su canon, ustedes escuchan que los judíos no tenían 39 libros del Antiguo Testamento, tenían mucho menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Primer y Samuel era un libro, los dos de Reyes uno, los dos de Crónicas uno, los 12 profetas uno. Entonces, el orden era distinto, aunque el contenido era igual. Entonces, que tengamos dos libros de Samuel es simplemente un asunto ya de las traducciones, del copiado, de la Septuaginta y otros detalles más que no voy a mencionar, pero hemos de entender que este es un solo libro, primero y segundo de Samuel. Por cierto, un pequeño detalle, no es ser tan quisquilloso, pero a veces uno dice primera de Samuel, y eso es porque uno está acostumbrado al Nuevo Testamento, que son cartas. Entonces, primera de Corintios, primera de de Tesalonicenses, primera de Timoteo, habla en femenino porque son cartas, estos son libros. Entonces siempre se habla en masculino, primero y segundo de Samuel. Ambos libros, entonces, nos muestran como una unidad la transición desde el reino disperso, la época de los jueces, hacia el reino unificado. En el progreso de la revelación bíblica, lo que va a hacer el libro de Samuel, o los dos libros de Samuel, en nuestras traducciones, es mostrarnos cómo se pasa de los jueces, en donde el pueblo no tiene una unidad, a finalmente el rey David, el pueblo unificado. Pasamos de la época de los jueces a la época de la monarquía con el reino unificado. Si nosotros fuéramos a analizar los dos libros en un conjunto, podemos entonces bosquejarlo de la siguiente manera, para hacerlo muy sencillo. En el primer libro del Samuel, del capítulo 1 al capítulo 7, la vida de Samuel. Desde el capítulo 8 hasta el final del primer libro, el reinado de Saúl. Y el segundo libro, el reinado de David. Sencillo. Samuel como juez, precisamente el último juez trasciende a el primer rey, y luego el segundo libro de Samuel como empieza con David siendo reconocido como el rey y termina con David también como rey. Y todos esos dos libros, hermanos, tienen en común el siguiente tema: Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. ¿De qué se trata primero y segundo de Samuel? Que Dios humilla a los que se exaltan, Dios exalta a los que se humillan. Eso lo podemos ver precisamente en el cántico de Ana, que
lo veremos en la próxima ocasión, pero vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 2. Desde el versículo 4. Noten ustedes en estos textos que voy a leer la dinámica que hay entre humillación y orgullo, entre ser exaltado, ser humillado. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, ¿ven? Exaltado a humillado. Y los débiles se ciñeron de poder, humillados a exaltados. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Notan la dinámica? Exaltación, humillación. Jehová mata y él da vida. Jehová humilla, Jehová exalta, pudiéramos decirlo. Él hace descender al Seol y hace subir. Humilla, exalta. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Es clara la dinámica. Él levanta del pobre al polvo, al que está humillado lo levanta, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, la exaltación. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, en esta dinámica que nos acaba de relatar aquí en este cántico, Ana, vemos exaltación, humillación. Y esa última cláusula nos habla de un rey, aunque todavía no hay rey en este momento del capítulo 1 y 2. Pero ya Ana está anunciando, y por eso yo a la serie de primer libro de los 2 libros de Samuel le puse sombras del rey venidero. Porque la vida del rey Saúl, la vida del rey David simplemente nos van a hacer ver hacia adelante al rey Jesús que habría de venir. Entonces, hermanos, ¿de qué trata Samuel? De que Dios exalta a los humildes y humilla a los que se exaltan, a los orgullosos. Pero por ahora, prestando la atención propiamente al primer libro, nosotros ya concentrándonos solamente en el primer libro, que es el que vamos a estar analizando poco a poco, hemos de entender que lo que aquí se narra, para ubicarnos en el tiempo, va desde el año 1100 antes de Cristo hasta el año 1011 antes de Cristo. Los eventos que se narran en el primer libro de Samuel, es decir, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, que acaba en el primer libro, tenemos un lapso de desde el 1100 hasta el 1011, o sea, unos 90 años se nos está narrando. Aquí empieza con Samuel siendo el último de los jueces y termina con la muerte de Saúl como el primero de los reyes. Sobre el autor y sobre la fecha de este libro no vale la pena entrar en discusión porque no se tiene información vehemente, información que sea contundente. Simplemente sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Probablemente Samuel fue el autor del primer tomo, pero no definitivamente la segunda parte porque ahí se narra su muerte. ¿Quién lo escribió? No lo conocemos, pero sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo y eso nos es suficiente. ¿Cómo bosquejamos ahora este primer libro? Bueno, sigue muy semejante el orden de lo que les decía ahorita. Capítulo 1 al capítulo 7, Samuel, su nacimiento y ministerio como juez. Luego, del capítulo 8 al capítulo 15, Saúl, su elección como rey y el rechazo de Dios. Y finalmente, capítulo 16 al 31, David, su llamamiento como rey y persecución por Saúl. Entonces, ¿cuáles son los 3 personajes importantes en el libro de Samuel? Samuel, Saúl y David. Samuel como juez, Saúl como rey y David en esta parte del libro solo como llamado, todavía no establecido como rey, sino que acaba con todas las persecuciones de Saúl que seguro muchos de ustedes conocen. Bien,
Hasta aquí entonces, hermanos, la introducción del libro. Otra vez, repito, lo más importante, es un solo libro, es una sola historia que nos va a mostrar la transición entre la época de los jueces a la monarquía con David. El tema central es que Dios tiene esta dinámica de que los que se exaltan los humilla y los que se humillan son exaltados. A través de la historia vamos a ver una y otra vez eso, una y otra vez eso. De hecho, hoy un poquitico alcanzamos a ver atisbos de esta dinámica. Vamos entonces a abordar el capítulo 1 del primer libro de Samuel, que he titulado El nacimiento de Samuel. No lo voy a leer todo, sino que en la medida en que lo voy explicando, voy a ir leyendo cada uno de los párrafos. Primero vamos a ver el sufrimiento de Ana por no tener un hijo. Versos del 1 al 8. Hubo un varón en Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, o sea que es un efrateo, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Si rastreáramos más, entenderíamos que Elcana es un levita, no un sacerdote, pero un levita, descendiente de Leví. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Elí es el sacerdote del momento. Sus hijos eran Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lo que tenemos aquí es el sufrimiento de Ana por no tener hijos, como ya lo mencioné. Vemos a este personaje, Elcana, ya lo dije, era un levita, un efrateo, que tiene dos mujeres, o sea que hay una poligamia. Hay que recordar que ese no es el diseño bíblico, pero de hecho estamos saliendo de los jueces hacia la monarquía. En los jueces no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, aunque quisiera pensar que cuando hubo rey eso se acabó. No, lastimosamente cuando hubo rey todavía siguieron pervirtiendo el diseño original de Dios. Destacar aquí que Elcana subía cada año a hacer el sacrificio. En la nación de Israel había 3 fiestas principales que requería la presencia por lo menos del varón, obligatoria por lo menos del varón. Esas fiestas eran la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Hemos de pensar que la fiesta a la que él iba, puesto que va con toda su familia, era la de la Pascua. Muy probablemente era esta la que se narra aquí, que cada año iba con sus 2 mujeres, pero que, como vemos, nuestro personaje principal, no tenía hijos. Esto es Ana. No obstante, aunque Ana no tiene hijos, como lo vimos en el versículo 4 al 5, era, digámosle así, la favorita del Elcana. Era la que a él más amaba. Y cuando ellos llegaban allá al sacrificio, entonces, después que ofrecían el sacrificio, iban a comer, se sentaban todos, el varón repartía, pero a Ana le daba una parte especial, no sé, tal vez un lomo fino,
una parte con buena grasa, una parte bien rica, para expresarle así el amor que tenía Ana. Pero como él ama a Ana y tiene otra esposa, pues eso normalmente trae conflictos en el hogar. Y entonces Penina, seguramente celosa de no tener todo el amor del varón, entonces buscaba un punto sobre el cual molestar a Ana, y esto es el hecho de que Ana no tenía hijos. Parece interesante, no sé si lo pudieron notar en la lectura del texto, que se enfatiza el hecho de que es Dios el que no le daba hijos a Ana. Se reconoce que es el Señor el que provee los hijos. Ahora, lo que me parece muy mal en esta Penina es que están adorando al Señor, están ahí comiendo, regocijándose delante del Señor, y ella está utilizando la ocasión para fastidiar a Ana. O sea que Penina es una mujer, una muy mala adoradora. Una muy mala adoradora, porque en lugar de regocijarse, aprovecha el momento para oprimir a Ana. En un momento de adoración, molesta a Ana. Y aquí vemos entonces la dinámica de los exaltados, los humillados. Penina es una mujer que está exaltada, tiene hijos, tiene la bendición. Ana no. Y Penina, en lugar de ser humilde, entonces se ensoberbece sobre Ana. Hay que recordar, bueno, para nosotros es todavía cierto, pero de manera especial en esa época, que tener hijos para una mujer era un asunto de bendición, era un asunto muy, muy importante. Hoy todavía lo es, pero definitivamente en esa época tenía mayor relevancia. Hoy de hecho se promueve que las mujeres no tengan hijos. Muy bien, hemos visto entonces el sufrimiento de Ana que tiene por no tener hijos, cómo esta rival, cómo esta Penina la está oprimiendo. Veamos ahora en segundo lugar, desde el versículo 9 al 20, la oración de Ana para tener un hijo. Primero, en los versículos 9 al 11, se nos narra el voto que ella hace en su oración. Verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La porción anterior acaba con que Ana está triste porque no tiene un hijo y la Penina molestándola. Y aquí dice que se levanta después que ha comido y bebido y se va a Silo. O sea, recuerden, se mueven hacia el lugar donde se ofrecen los sacrificios. Aquí es Silo, no es Jerusalén. El tabernáculo todavía no ha sido desplazado. Más adelante es que David va a mover el tabernáculo desde Silo hacia Jerusalén. Ella está ahí y esta mujer oprimida entonces aprovecha y se presenta en el lugar de adoración, y me encanta, resalten eso, con amargura de alma oró a Jehová. Ella está derramando todo su ser en la oración. Ella está verdaderamente su alma en su oración. Y hermanos, vale la pena enfatizar aquí una enseñanza muy importante respecto a la oración. Al final vale la pena repetirlo. Seguro que les ha pasado que oramos, nos distraemos, oramos, ni nos acordamos que pedimos, oramos y hay incredulidad. Pero nosotros vemos en Ana una mujer orando con amargura, con dolor. Amargura aquí no es de mal sentido, sino con dolor en su alma. Lo cual nos deja la aplicación de cuando oremos, todo nuestro ser tiene que estar ahí. Nuestras pasiones tienen que estar en la oración.
No es meramente el acto de recitar una serie de palabras que se supone son lícitas en la oración, una estructura, no, el alma en la oración. Es una oración muy devota, muy entregada. Y ella entonces hace el compromiso de que si Dios le da al hijo, lo va a dedicar al templo. Lo ofrece como un voto de nazareo, de no pasar nunca una navaja sobre su cabeza. Unas estipulaciones que están en el libro de Número. Ahora me parece curioso porque el voto de nazareo consistía en que la persona entonces no rapaba la cabeza, no bebía vino, no tocaba muertos, y una serie más de requisitos para consagrarse al Señor. O sea, la persona decidía hacerlo, pero aquí es Ana ya decidiéndolo para con su hijo. Ahora, mientras ella está orando, haciendo este voto, desde el versículo 12 al 18, vamos a ver la malinterpretación que Elí hizo de este momento, Elí el sacerdote. Mientras ella oraba largamente, verso 12, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo, miren esta respuesta tan humilde de Ana. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Paremos ahí, ya terminamos el verso 17 y 18. Obviamente Elí se equivocó, malinterpretó lo que Ana está haciendo, lo conocemos, estar orando y simplemente mover sus labios. Y él piensa que está borracha. Entonces, cuando la acusa, y la acusa, no le preguntó, la acusó. Ana no, oiga, respete, igualado. No, 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 no. Ana es una mujer humilde, recuerden el tema central. Ana es una mujer que está humillada, que se está bajando. Y ella antes habla de, estoy atribulada de espíritu, he derramado mi alma, mis congojas, mi aflicción. Es una mujer que se baja, no es una mujer que se exalta, es una mujer que se baja. Elí entonces le dice, sigamos, verso 17. Y respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanos, subrayen eso, por favor. Subrayen eso porque en estos días tenemos demasiada depresión. Muchos cristianos deprimidos incluso. Noten eso aquí. Elí le dice, vete y que el Señor te lo conceda. No es que está profetizándolo, y que el Señor te lo conceda. Ana acaba de orar, derramar su alma al Señor. Dios no le ha concedido su petición, pero dice que se fue, ya no estaba más triste, ya comió, ya está contenta, pero Dios no le ha dado su petición. Eso es muy importante. No ha obtenido lo que quiere, pero haberlo expresado, dejar su alma, derramar su alma delante del Señor con fe, ya. Ahí está ella contenta. Nosotros muchas veces caemos en depresión, en tristezas, etcétera. Es porque no hemos descansado en el Señor. No se necesita que la situación cambie. A Ana no le cambió la situación. Por lo menos tendría que esperar un par de noches a concebir, unas cuantas semanas a darse cuenta que concibió, pero ya está contenta, porque ya le presentó su causa al Señor. Y la fe es la que la revitalizó, no que Dios le concedió la petición. Pensamos que Dios nos tiene que cambiar la situación para estar contentos. No fue el caso de Ana. Solo la presentó, se humilló delante del Señor y eso la fortaleció. Todavía estamos analizando entonces la oración de Ana por tener su hijo.
vimos que hace un voto, vimos que Elí malinterpretó su oración. Sigamos viendo que Dios entonces, ahora sí, responde a la oración de Ana. Verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ana, en efecto, obtuvo lo que le pidió al Señor. Se lo pidió solo con fe. Dios no estaba obligado, pero Dios se lo dio. Y es muy precioso. El nombre Samuel se puede entender como la combinación de la raíz Samá, que significa oír, o Shamá, que significa oír, y él, la finalización él, que significa Dios. Entonces, entendiéndolo así, Samuel significaría Dios oye. Ella le pidió al Señor, el Señor se lo concedió, y entonces al hijo le puso precisamente eso, que Dios me oyó lo que yo pedí. Ese es el significado del nombre Samuel. Dios oye nuestras peticiones. Ahora veamos, en tercer y último lugar, el cumplimiento del voto de Ana por su hijo. Ya vimos los sufrimientos por tener un hijo, ya vimos su oración para tener un hijo. Ahora veremos que ella va a cumplir ese voto que ella hizo para tener un hijo. Verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Antes de seguir, paremos ahí un momentico, esto es importante. Qué buen marido este Elcana. Ella hizo el voto, pero si recordarán, en Números 30 se dice que cuando una mujer hace voto y su marido la escucha, su marido es el que tiene que aprobar el voto. Si Elcana va a hacer el sacrificio es porque Elcana aprobó el voto. Me parece interesante. ¿Cuál machismo, no? Ella se comprometió a eso. Él como esposo pudiera pensar, pero es el hijo de mi amada, ¿cómo así? Bueno, ella prometió, listo, esposita, yo te apoyo, está bien, vamos a hacer tu voto. Y él muy diligentemente llegó el primer año, vamos, esposita, a cumplir el voto. Verso 22, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Esto también tiene una preciosa aplicación, y es que Ana es una mujer que entiende prioridades. Ana sabe que tiene que cumplir su voto, pero el niño necesita ser alimentado, el niño todavía necesita la primera lechita. Entonces, esposito, espérate a que lo destete, ya luego lo voy. Una mujer hoy día, eso lo pudiéramos entender, tiene a su hijo, uno esperaría por lo menos la dieta. Pero hay veces las mujeres creen que es piadoso tener el hijo y llevárselo a la iglesia, todavía ese bebito en el periodo de dieta. No, prioridades. En este caso hay un bebé que tiene que ser atendido, no se requiere el desplazarse a adorar al Señor. Eso hace una mujer piadosa. Verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Hermanos, una mujer desteta a su hijo, bueno, hoy día, yo no sé, a veces muy rápido, ¿no? Pero por lo menos en el contexto, a los 3 años se destetaba un niño. A los 3 años, Ana llevó a su hijo para dejarlo para siempre, dijo ella, en el templo,
en el tabernáculo. Madres, imagínense, un pequeñito de 3 años, a lo mucho, ya porque vamos a darle más cenito para tenerlo aquí, mucho, 5 años. 5 años, dice el texto, el niño estaba muy pequeño, o sea que para Ana debió ser una situación muy difícil cumplir este voto, pero lo está cumpliendo. Es una mujer fiel, una mujer que cumple sus promesas, digna de imitar, se comprometió, lo cumple. De hecho, leía un comentario que esa palabrita que se tradujo aquí como que llevó un becerro, perdón, llevó al niño con 3 becerros, en el versículo 24, tal vez se debería entender o se debería traducir como llevó con un becerro de 3 años. Y yo entendería que el becerrito y el hijo, mi hijo tiene 3 años, mi becerrito, o sea que eso me apunta a que definitivamente llevó a Samuel de solo 3 añitos para entregarlo a los sacerdotes, consagrado al Señor. Sigamos. Verso 25. Y matando el becerro, noten que de hecho se habla en individual, matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y así entonces vemos el cumplimiento de esa mujer de su voto. Quiero terminar haciendo unas aplicaciones. Primero, una aplicación cristológica. ¿Cómo vemos nosotros a Cristo en este pasaje? Por un lado, en Ana, nosotros estamos viendo a una madre que sufre en la entrega de su hijo. Eso nos hace pensar en María, quien es una madre que también sufre entregando a su hijo. Lucas 2:35, cuando Simón ve al niño, le dice a María: una espada traspasará tu misma alma. Ana fue entregando a su hijo para el servicio al Señor. María es entregando y viendo también a su hijo consagrado al Señor. Pero en ese sentido, los hijos, Samuel es una sombra de Cristo, en que así como Samuel desde niño está consagrado al Señor, Cristo Jesús desde que nace está consagrado a Dios su Padre para venir y obedecer perfectamente como nuestro gran sumo sacerdote. Samuel creció y fue un sacerdote de la nación de Israel. Cristo desde niño crece y es el gran sumo sacerdote, mucho mejor que Samuel. Recordemos que Samuel crece bajo la tutela de Elí. Elí es este sacerdote que ve a Ana orando y malinterpreta la oración de Ana. Amados, nuestro Señor Jesucristo jamás malinterpretará una oración de los suyos. Nuestro gran sumo sacerdote nunca será como Elí, que nos vea dolidos, que nos vea derramando nuestra alma y nos venga a acusar, nos venga a malinterpretar. No, nuestro gran sumo sacerdote es compasivo. Él entiende nuestros dolores. Elí pudo compadecerse tal vez un poco de lo que le estaba pasando a Ana cuando Ana le describió lo que le pasaba, pero nuestro gran sumo sacerdote se hizo carne, se hizo uno como tú y como yo para identificarse con nuestros dolores. Por eso cuando nosotros derramamos nuestra alma delante de Él, Él sabe lo que estamos pasando. Él jamás nos va a decir qué dramático eres. No, Él sabe por lo que nosotros pasamos. Y una aplicación que nos queda para todos como iglesia es que mientras Ana tenía que ir al tabernáculo en Silo a derramar su corazón, hoy nosotros no necesitamos un templo físico, sino que gracias a la obra de Cristo tenemos amplio acceso al Padre, estemos en donde estemos. Por tanto, hermanos, así como les decía ahorita,
derramemos nuestra alma, que haya amargura, dolor de espíritu cuando oramos a nuestro Señor. Es un tiempo de comunión con el Padre, que haya una devoción profunda cuando venimos al trono del Señor en oración, un camino abierto y espacioso que Cristo nos abrió por su propia sangre. Amén. Vamos a orar.